que ayer se realizó aquí en la Universidad Nacional de San Luis un conversatorio sobre la importancia del rol político y cultural de los medios de comunicación como interrogantes del pasado y del presente. Y también se está realizando un curso de posgrado que está a cargo precisamente de la doctora Mirta Varela de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Mirta? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, contamos un poco de Mirta Varela. Ella es doctora en Letras, investigadora del CONICET y profesora titular de la Cátedra de Historia de los Medios de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Entre otros, escribió La televisión criolla, una historia cultural de las 2 primeras décadas de la televisión en Argentina. Desde 2010 coordina la red de historia de los medios que publica los cuadernos de Reime. Reime, está bien. Realizó estancias de investigación en la Universidad de París y fue becaria también de otra fundación. Dirige el grupo Medios, Historia y Sociedad en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, donde participó de la conformación del archivo audiovisual. Bueno, Mirta, yo tengo que decir que yo he disfrutado de sus clases cuando estábamos estudiando en la licenciatura, así que bueno, mi reconocimiento hacia ella. Bueno, muchas gracias. Para mí es un gusto volver a la universidad después de haber sido docente de la Universidad de San Luis y bueno, tengo un muy grato recuerdo de toda esas una clases. Camada de hoy licenciados que bueno han sido alumnos de Mirta. Y como vos lo decías también en la introducción, una de las especialidades que ha tenido Mirta a lo largo de su recorrido tiene que ver con la historia de los medios, y nosotros vamos a preguntarle un poco por qué la importancia de tomar este tema de la historia de los medios, y que haya desarrollado ella gran parte de sus investigaciones en función de esto. Y de pronto, para que la comunidad también se acerque a todo este tema que, bueno, el campo de la comunicación, que a veces se habla tanto y se conoce poco. Sí, creo que para pensar el rol político, cultural, el rol actual de los medios de comunicación, hay varias estrategias, pero hay una estrategia que me parece siempre importante, muy legítima, que es reconstruir la historia de los medios, es decir, conocer de dónde vienen y por qué llegamos a producir los medios como se producen hoy, y también a pensar qué importancia tienen. Entonces, por ejemplo, en el curso ayer, el primer disparador tuvo que ver con pensar qué forma, digamos, adquieren los medios hoy. Lo primero que salió fue la cuestión de la red, la idea de la red como Internet y las plataformas y las redes sociales como un modo de organización de los medios, donde confluyen la radio y la televisión y también los medios más tradicionales, pero que de alguna manera la red les da hoy su forma e incorpora también la posibilidad de que aparezcan muchas otras voces. Pero esa red en realidad tiene una historia muy extensa que viene desde las redes telegráficas, y entonces nos remontamos a pensar cómo se habían constituido las redes telegráficas que se montan sobre las redes de ferrocarriles, sí, claro, y las redes telefónicas nuevas, luego para poder llegar a entender algunas de las características que tienen las redes hoy. Es decir, un poco la propuesta es pensar la historia como un insumo para poder explicarnos muchas de las cosas que ocurren hoy, ¿no? Y contra los pronósticos, cada vez que aparece una nueva tecnología vinculada a los medios, no necesariamente desaparecen otros medios anteriores o que han sido populares, ¿no? No, paso con el radio, el cine, la televisión. No, efectivamente. Ahí hay muchos debates entre quienes estudiamos los medios de comunicación y la historia de los medios, y hay posiciones encontradas respecto de qué es lo que desaparece, lo que de alguna manera evoluciona, cambia. Yo personalmente creo que
hay una hipótesis que muchos teóricos desarrollan que tiene que ver con la idea de que los medios de comunicación no desaparecen completamente, sino que más bien se transforman hasta llegar a incluirse y reconvertirse en otros medios. Perdón, lo que quizás desaparecen algunas formas técnicas. Desapareció el cassette, desaparecerá el DVD, pero esos no son en realidad medios de comunicación. Son apenas una serie de objetos técnicos que, bueno, sirven para industrializar la música, pero la industrialización de la música, eso se ha mantenido desde el fonógrafo, atravesando la historia de la radio, absolutamente hasta hoy, y la radio pervive en internet, digamos, de otra forma, pero sigue siendo radio. Bueno, ¿no? De hecho la edición del libro no tiene que ver solamente con una imprenta de Gutenberg, sino que ha tenido también su evolución, ¿no es cierto? Técnicamente, bueno, fue el gran salto. Absolutamente. Pero se siguen publicando libros y a lo mejor tienen poco que ver con la imprenta de Gutenberg, ¿no? Sí, puede ser que se transforme y que en algún momento no sea necesariamente el libro en papel, no lo sé, pero hay algo de esa necesidad de transmitir a partir de la escritura, que eso se ha ido transformando a lo largo de la historia, pero no ha desaparecido. Y eso en Internet promueve la circulación de escritos de manera quizás aún más amplia y más masiva que el libro mismo, ¿no? Es vastísimo lo que se puede hablar sobre estos temas, y que está tan en boga hoy en día. Pero se me ocurren dos preguntas en relación a eso. Uno tiene que ver si podemos considerar a Facebook, por ejemplo, como un medio. Cuando hablamos de medios, Facebook, ¿es un medio de comunicación? Bueno, a ver, hay toda una discusión respecto de... O sea, para contestar esa pregunta, tendríamos que definir qué es un medio de comunicación. En ese punto entiendo que efectivamente funciona como un medio de comunicación. Es decir, tiene, una característica técnica que le da una forma específica y se ha convertido en una institución social, cultural y política. Es muy claramente política, como hemos visto en las últimas semanas. Y también adquiere una estética, un lenguaje específico, el modo de publicar en Facebook. Y en ese sentido, creo que efectivamente se puede pensar como un medio de comunicación. Es decir, si nosotros consideramos esa necesidad de conectarse y de transmitir y de comunicar, obviamente que eso no quiere decir que Facebook no vaya a desaparecer. De hecho, digo esto porque no es contradictorio con lo que dije antes. Es decir, el medio de comunicación es esa necesidad de constituirse, de dialogar, que Facebook favorece o de alguna manera incita a través de ese formato. Eso no quiere decir que no vaya a desaparecer el formato Facebook o la empresa como tal. De hecho, muchos en Twitter, la mayoría de los tuiteros hablan de la muerte de Facebook en este tiempo, en el sentido de que Facebook no favorecería una real conversación social o la posibilidad de debatir, sino más bien de simplemente gustar y adular, ¿no? Pero mismo Facebook, en su defensa en relación a algunas acusaciones que ha tenido en cuanto a lo que se publica en esa red social, ha dicho que ellos no producen, sino que solamente vinculan gente que está interesada, alguien que publica algo y otro que lee, digamos, que Facebook estaría ajeno a una responsabilidad editorial como lo tendría un medio, ¿no? Lo que pasa es que me parece que ahí ese argumento supone que Facebook es
inocuo, es neutral, digamos, y de alguna manera se basa en esa idea de que la tecnología es un mero transmisor de otra cosa, lo cual me parece que es completamente contrario a cualquier concepción de cómo funcionan los medios de comunicación. Es decir, toda técnica, la radio, la televisión, históricamente, y bueno, hoy Facebook, no solo es esa plataforma técnica a partir de la cual se relaciona a la gente, sino que también condiciona, y en ese condicionamiento, digamos, produce calles por las que circulan algunos mensajes y grandes autopistas por las que circulan otros, y los mensajes, esa relevancia de los mensajes que Facebook decide, es decir, que nos aparezcan unos y no otras, claro, es una línea editorial. Es una línea editorial y es una forma, allá en el conversatorio, yo hablé de la censura, y como un acto positivo. Una línea editorial es un acto de censura. Claro. Un editor es un censor, elige, digamos, y en ese punto creo que Facebook... Exacto, y en ese punto Facebook tiene una línea editorial. Claro. Doctora, yo quiero ir un poquito por ahí también, no solamente Facebook, sino usted mencionó Twitter, y bueno, yo diría las redes sociales en general, y también la participación de los comunicadores en las redes sociales, ¿no? Y también de aquel, digamos, el oyente, el lector, que también se convierte en una especie de juez, porque dice, bueno, yo tal información que dio tal periodista, voy a ver si tal banda de rock o tal político lo dijo en su Facebook, voy a tratar de chequear la fuente. Se pone también en otro tipo de lector, de oyente, de televidente también se podría decir. En estos tiempos con las redes sociales hay otro tipo digamos, de aquel que recibe este mensaje, digamos, ¿ha cambiado eso? A ver, yo creo que siempre debe haber habido gente que intentaba chequear qué es lo que los diarios decían, y lectores críticos o que buscaban, digamos, hacer ese trabajo que vos decís. Quizás no había un espacio que favoreciera, digamos, que esto circulara. Y lo que quizás nos sorprende hoy de Twitter es que ya no es solamente los políticos o las estrellas quienes son cuestionados o puestos en tela de juicio por quienes participan, digamos, pues ya no son oyentes, por los tuiteros en este caso. Sino que son los periodistas los que claramente están siendo puestos en tela de juicio. Claro, y muchas veces ellos son los que eligen estas redes sociales para, digamos, antes que el diario, antes que la radio, para dar, por ejemplo, las primicias, ¿no? Muchos eligen esto. Yo creo que es un gran tema porque implica repensar el rol del periodismo, y creo que de alguna manera esto da cuenta de una transformación de ese rol. O sea, estamos ya habituados, pero es algo que desde la historia de los medios suena bastante extravagante, la idea de que la mayor parte de los entrevistados hoy en los medios de comunicación sean periodistas y no, o políticos o empresarios o gente que hace otras cosas. Esto supone una suerte de... autodiálogo y endogamia muy fuerte, que creo que tenemos desde quienes trabajan ustedes más en la radio, pero también formamos formamos parte del campo de los medios. Me parece que eso exige pensar que no puede haber posibilidad de no someterse a juicio de la audiencia. Claro. Es decir, no puede ser que un periodista no esté dispuesto a aceptar que el lector lo corrija, sobre todo cuando se equivoca, ¿no? Es como, un docente, yo estoy dando un curso, obviamente un docente tiene que estar dispuesto al juicio de los alumnos. Eso no quiere decir que el juicio pueda decir cualquier cosa, que haya difamación o que haya... y se nota la reacción del mismo periodista en las redes sociales, que le molesta, se siente un poco molesto ante la crítica. Pero de todas maneras,
ahora no solo publican los periodistas, también publican, todo el mundo publica. Entonces me parece que el periodista lo que tiene es una técnica que debería cumplir, digamos, para ejercer su función, que no es una exigencia que tenga la mayoría de la gente que publica en Facebook. Es una técnica y también una cantidad de espacios donde publicar que no son solamente Twitter. Y en ese punto yo creo que hay una reacción de muchos tuiteros frente a ciertos privilegios. Lo que se percibe, creo, de parte de los tuiteros es ciertos privilegios de parte del periodismo, que supone que tiene muchos espacios para expresarse, mientras que, bueno, para el común de los mortales hay muy pocos espacios donde expresarse. Digo, pero el periodista tiene una exigencia que a lo mejor cualquier tuitero no tiene, ¿no? Digamos, de chequear, de no publicar lo primero que se le ocurra. Sino que eso creo que sería lo ideal, ¿no? Pero si uno va a portales informativos, incluso a los mismos noticieros, a programas de radio, se utiliza, no, la fuente fue Twitter, ¿no? Y uno se choca con eso como diciendo, no puede ser tan liviano, ¿no? El decir, no, lo dijo en Twitter, ¿no? Lo dijo en Facebook, y cuando pueden pasar un montón de cosas para que una persona, han pasado, ¿no? Hackeos, ha pasado, un montón de cosas así que se terminó diciendo una noticia que en realidad era falsa, ¿no? Sí, yo creo que está ese tema de las fuentes y también está la cuestión de los temas que circulan en Twitter y que muchas veces no tienen llegada a los medios. Me parece que este es un tema muy álgido del que los medios creo que deberían estar reaccionando y hacerse cargo, porque lo que uno ve es que hay ciertos temas que circulan en Twitter que no tienen ningún alcance, ningún espacio en muchos medios de comunicación. Y esto es lo que de alguna manera se percibe como como un gran problema, como un gran vacío, y que por eso Twitter de alguna manera goza todavía de esa suerte de espacio donde todo podría ser dicho, lo cual es relativo porque todo puede ser dicho, pero no todo es escuchado, difundido o retuiteado, y esto es fundamental también en Twitter, ¿no? Pero es importante que se está debatiendo el tema, y creo que inclusive los medios, los periodistas están en el centro de un debate que me parece que puede ser útil, ¿no? para la misma comunidad. Yo quería hacerte una pregunta, la última de mi parte. ¿Qué nos puedes contar en relación a todo esto que hemos hablado de los medios, los tradicionales medios de comunicación y ahora con redes sociales? ¿Qué se entiende por convergencia? O digamos, ¿hacia dónde? ¿Qué tenemos que ver cuando se habla de convergencia? Yo creo que en parte ir a la historia de los medios tiene el sentido de poder tomar con cautela los términos que intentan hablar de las novedades en los medios, ¿no? Y en ese sentido, convergencia es un término que tiene un origen fundamentalmente técnico, que va de lo técnico a lo social, digamos, donde, por un lado supone, digamos, la unificación de varias técnicas en un mismo espacio de circulación, digamos, llamémosle plataforma, y me parece que, por un lado, yo sería muy cautelosa respecto de definir lo que ocurre en una etapa de los medios de comunicación a partir de un dato meramente técnico. Es decir, creo que los medios son mucho más que una técnica. Claro. En ese sentido, creo que la convergencia también ha tendido en el último tiempo, en el que se ha hablado tanto de convergencia y que incluso ha sido parte de las más recientes políticas de Estado, digamos, se han hecho hincapié utilizando ese mismo término, es decir, que ha pasado del mercado, si queremos, al Estado también, y atravesando los debates académicos. Sin embargo, es un término que no tiene una definición teórica fuerte. Y por el contrario, hay si uno va a la historia de los medios, lo que encuentra es que esa idea de que la industria cultural
el término industria cultural, que es un término que surgió como un término muy crítico de los medios de comunicación, porque suponía un escándalo, es decir, que la cultura pudiera ser industrializada. Claro. Ese escándalo suponía la idea de que había una unidad en la industria cultural, es decir, que no era que los medios funcionaban por un lado la prensa, por otro lado la radio, por otro lado el cine, por otro lado el teléfono, sino que la industria cultural presuponía justamente el concepto de unidad. En ese sentido, me parece que lo que no podemos perder de vista es esa idea de unidad de la industria cultural que se viene dando desde el inicio de la historia de los medios de comunicación modernos y que de ninguna manera es una novedad de Internet y del tipo de convergencia que la convergencia describe. Entonces, me parece que en ese punto ir utilizando términos novedosos, supuestamente novedosos, para describir un fenómeno que en realidad es histórico, digamos, hablar de monopolios, de mega, digamos, supone en realidad buscar descripciones y supuestas novedades en aspectos que no son tales. Yo no digo que no haya habido transformaciones en la historia de los medios, las ha habido y muchísimas, y que no haya una característica peculiar de los medios en la actualidad, que creo que sí la hay. Lo que me resulta difícil de aceptar es que eso pueda ser descrito con un término que viene de la técnica y del mercado, y que no pensemos más bien en un concepto teórico que dé cuenta de qué cambió exactamente. Porque si lo que pensamos es en la unificación, eso está desde el comienzo. El telégrafo y el tren, tren y los kioscos de diarios y de venta de libros, todo eso fue amasándose de manera unificada. No hubo película del cine industrial que no tuviera merchandising desde la década del 20, digamos, ya hay ejemplos de esto. Entonces, me parece que desde el punto de vista del funcionamiento comercial, cultural, de las consecuencias sociales y políticas que los medios tienen, la idea de convergencia me resulta muy limitada para pensar el presente. Y me parece que habría que en todo caso pensar qué cosas son las que exactamente se transformaron, que no son tantas como creo que aquellos que exaltan la idea de una revolución de la técnica nos quieren vender, ¿sí? Claro, está más vinculado a lo técnico y no a otra discusión que, bueno, necesita mucha mayor profundidad en su análisis. Sobre todo que me parece que corre del escenario de la discusión, una discusión sobre el poder, una discusión sobre el rol político, cultural que tienen los medios, que no es un rol técnico, sino que justamente pasa por otro lado. Entonces, en ese sentido me resisto a utilizar un término que nos dice poco. Me parece define limitado. Poco lo que es el fenómeno del medio.